Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido al curso de teoría musical para productores musicales. Yo soy Olbaid y soy un productor que tiene más de 15 años de experiencia. Si quieres saber un poco más de quién soy yo, soy un productor que ha lanzado música en diferentes sellos discográficos como Black Hole Records, también como Premier, que son sellos bastante grandes. Black Hole Records fue fundado por Tiesto. También mi música ha sido tocada por Paul Van Dyk, Paul Oakenfold, Armin van Buuren y otros artistas de talla internacional. También soy Power User de FL Studio. Esto significa que los mismos fundadores o desarrolladores del programa de FL Studio me reconocen como alguien que le sabe sacar el máximo provecho al programa. Y si bien este curso no es necesario que uses FL Studio, pues bueno, con eso sabes que al menos tengo una buena idea de lo que estoy hablando. La teoría musical muchas veces se nos presenta como algo muy complejo, como que hay que aprender a leer estas partituras, hay que aprender cosas demasiado complejas para poder crear música. Y eso era así antes, cuando no existían las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Antes sí, tenías que aprender a leer un pentagrama, tenías que aprender a escribir, a tocar un instrumento, pero afortunadamente el día de hoy, con un programa de producción musical, todo eso ha quedado prácticamente obsoleto. No necesitamos conocer todo eso para poder crear música. Y entonces este curso está diseñado para todos ustedes que quieren aprender a crear música dentro de un software de producción musical y no necesitan o no quieren o no tienen el tiempo de aprender toda la teoría musical clásica, sino que les voy a enseñar los conceptos elementales, lo que en verdad necesitas para poder componer música y sin irse por esas cosas que de repente son exageradamente complejas y nunca las vas a utilizar. Empecemos por los requisitos. En este curso no necesitas conocer absolutamente nada de ningún instrumento musical, no necesitas tener ningún instrumento musical o haber tomado clases de ningún instrumento, no es necesario que sepas tocar ningún instrumento, tampoco necesitas un teclado MIDI en el caso de que vayas a conectarlo a tu computadora. Lo único que necesitas es una computadora con un software de producción musical. Hay muchos ejemplos, te los voy a estar poniendo en este momento en la pantalla, como por ejemplo FL Studio, Ableton Live, Cubase, Logic y muchos más. Pero bueno, este curso sirve para cualquiera de esos y te voy a estar dando también a lo largo de todo el curso algunos tips que puedes implementar dentro del programa. En este caso yo utilizo FL Studio, pero en cuanto a la composición todo es igual. Así que si tú no usas FL Studio, no te preocupes, este curso te va a servir exactamente igual. Al terminar este curso vas a ser capaz de poder crear el estilo musical o composición musical que tú quieras. La teoría musical que vas a aprender aquí aplica para básicamente cualquier género. Pero bueno, voy a estar un poco más enfocado a lo largo de este curso en géneros como la música electrónica, la música urbana, el pop y todos sus derivados. Y con eso, créeme que ya estamos cubriendo más del 90% de todos los géneros que existen y estilos. Y esto no significa que si tu estilo no está apareciendo en este momento en la pantalla, no puedes identificar el género que tú quieres producir, no te preocupes, no significa que el curso no te vaya a servir, sino significa que esta va a ser tu base, va a ser tu núcleo y más adelante probablemente necesites entrar un poquito más a fondo para poder componer esos estilos musicales, pero con esto vas a tener suficiente para la gran mayoría de los géneros musicales. Muy bien, y con eso te invito a que sigas con el siguiente episodio donde vamos a empezar a comprender los conceptos básicos del ritmo, de qué es el beat por minuto y cómo puedes empezar a colocar algunos elementos dentro de tu programa de producción musical para crear tus primeros ritmos. Así que adelante.